amado por muchos, odiado por otros. Sin duda alguna, Paul W.S. Anderson es considerado un director arriesgado por sus adaptaciones a videojuegos, un género que nació a principios de los años 90 con esa adaptación de Super Mario Bros. La película, ese bodrio de película de adaptación del videojuego al cine, y de Street Fighter, La Última Batalla, esa película, esa fumada de película protagonizada por un Jean-Claude Van Damme exageradísimo. Y ahí también estaría incluido Paul W.S. Anderson con su adaptación de Mortal Kombat al cine, allá a principios de los años 90, a mediados de los años 90. Y bueno, este hombre le ha sacado bastante dinero y rentabilidad a este género, porque la mayoría de sus películas, en sus 14 películas que ha filmado, la mayoría son adaptaciones de videojuegos, principalmente una que le ha sacado, hasta esposa le sacó a esta franquicia de videojuegos, Resident Evil. Así que vamos a hablar acerca de la filmografía de Paul W.S. Anderson. Británico de nacimiento, Paul William Scott Anderson nació en 1965. Comenzó su carrera en el mundo del cine y la televisión, creando el guión para algunos episodios de la serie C&D, el C&D o el CID, una curiosa propuesta inglesa protagonizada por Alfred Molina, ese que hizo en Spider-Man como el Doctor Octopus, que trataba acerca de un marín exiliado en España. Pues bien, él era guionista, participó en esta serie. Su primer toque en el cine en la serie fue esto. Entonces, su primer película como director fue Shopping, de tiendas. Esta película, protagonizada por Jude Law, trataba acerca de unos ladrones que asaltaban tiendas, chocando sus autos en las tiendas, en los escaparates. Y bueno, esa fue su primera película, su primera dirección fue Shopping. Más tarde, gracias a la repercusión de su primera cinta, Paul era seleccionado para dirigir la adaptación al cine del videojuego Mortal Kombat de 1995. Una franquicia que por entonces se consideraba la rival directa de Street Fighter, y como tal también debería tener una versión cinematográfica. Christopher Lambert, que comenzaba ya en su declive de su carrera, fue elegido para liderar el grupo de unos elegidos para salvar al mundo de este brujo Shao Kahn, si mal no recuerdo cómo se llamaba él. Entonces, la cinta, sin querer ser ninguna maravilla, captaba la esencia de un producto en boga por entonces y sorprendió con una recaudación de taquilla que permitiría a su director empezar a elegir los proyectos a los que quería trabajar. Lamentablemente para Paul, su primera elección, Soldier, una cinta protagonizada por Kurt Russell del año 2000, tendría que esperar que el actor estuviera libre. Con lo cual, y para no perder el tiempo, aceptó dirigir Horizonte Final de 1997, un thriller de ciencia ficción escrito por Philip Eisner y protagonizado por Sam Neill y el de Parque Jurásico y Larry Fishburne. Todo el mundo conoce a Larry Fishburne, en el que una nave de rescate deberá investigar la reaparición del evento del Horizonte Final, vamos a decirlo así. Un viaje a través de agujeros negros, explicando viajes en el tiempo, bla bla bla. Aunque el film fue masacrado por la taquilla, obtuvo unos réditos importantes en el mercado doméstico, convirtiéndose con el tiempo en un producto de culto que conseguía cautivar a seguidores del género de ciencia ficción. Un año más tarde, y con la liberación de proyectos de Kurt Russell, ahora sí estaba libre ya el actor, Anderson emprendía la dirección del que sería su mayor fracaso, Soldier, de 1998, una película de la cual no se pueden resaltar muchas virtudes y de la cual su guionista David People, coautor de guiones tan reseñables como los de 12 monos, y Sin Perdón o Lady Halcón, tuvo la poca vergüenza de decir que estaba ambientada en el mismo universo que Blade Runner. Madre mía, qué cojones,
El argumento giraba en torno a Todd, interpretado por Russell, un soldado que entrenado desde la infancia quedaba obsoleto por la aparición de una nueva generación de guerreros creados genéticamente en laboratorios. La cinta perdió más de 53 millones de dólares y se convirtió en una lacra para Anderson, y la sentencia de muerte para la carrera del guionista que ideó tal despropósito. Después de este tropiezo y con la confianza de los productores por los suelos, Anderson volvió a la televisión con un guión propio para un telefilme británico titulado Pulsion, del año 2000, en el que el realizador y guionista intentó alejarse por completo de la ciencia ficción. Dos malas experiencias en ese terreno le harían aprender, ¿verdad? Para contar una historia sobre un joven arquitecto que se ve atormentado por siniestras e inquietantes visiones. Tras esta pausa en su carrera hollywoodense, recibiría la oferta de dirigir y escribir su propia adaptación del videojuego Resident Evil en el año 2002, con la cual, además de recuperar la confianza de las productoras, la cinta costó solamente 38 millones y recaudó más de 100. Ahí ya, bueno, va Anderson recuperando ya la confianza de Hollywood, de las grandes productoras, con la primera cinta de Resident Evil en el año 2002, y volver a convertirse en un director agraciado por la fama. Conocería a Mila Jovovich, que se convertiría en la protagonista absoluta de esta saga de Resident Evil, y también en su musa, protagonista de otras películas que él dirigiría más adelante, y también en su esposa, que se casaron en el año 2008. La adaptación de Resident Evil interpreta de forma bastante libre los sucesos narrados en los videojuegos, y estuvo rodeada de polémica, ya que el guión original, Paul se encargó de reescribió el guión original. Estaba escrito por George A. Romero. Si conocen a George A. Romero, este ícono del cine de zombies, de allá por The Night of the Living Dead, de los años 70, ¿verdad? Y según los que tuvieron acceso a él, parece que además de ser mucho más interesante, era más fiel al espíritu del videojuego. En 2004, el protagonista de nuestro video de hoy volvería a dirigir una adaptación, aunque en este caso no se trataba de un videojuego, sino de uno más que solvente saga de cómics de la compañía Dark Horse, que se vio bastante humillada por el trabajo realizado en su traspaso al mundo del celuloide. Estamos hablando, por supuesto, de Alien vs Predator. Una mezcla que en el mundo del TVO funcionó bastante bien, pero que en cines solo contentó a sectores poco exigentes, siendo vapuleada por la crítica y aficionados, pero consiguiendo una recaudación más que solvente, 172 millones de dólares frente a los 60 que costó producirla, así que le fue bien en el cine. Curiosamente, en 2006, Anderson volvería al mundo de los telefilmes para dirigir una producción de Touchstone Television protagonizada por Jason O'Mara, el que sería Albert Wesker en la saga de Resident Evil, y de título Drift, cuya trama gira alrededor de un policía aquejado por el insomnio. Tras dicho telefilme, y con los productores bien satisfechos por el éxito de Alien vs Predator, emprendería la dirección de Death Race, la carrera de la muerte, un remake de la cinta que en 1975 protagonizará David Carradine y Sylvester Stallone, bajo el título Death Race 2000. En la nueva versión, protagonizada por el calvo de los calvos fantásticos, como diría IQ, protagonizada por Jason Statham, el argumento se repetía mostrándonos un futuro no muy lejano, en el que las carreras a muerte entre reclusos se convertían en un macabro reality show que hace furor entre la población de una sociedad con problemas de superpoblación reclusa. La recepción no fue del todo mala, y aunque recogió prácticamente el doble de lo invertido, hay quienes la tachan de haber perdido el humor negro que desprendía la original, la cinta de 1975, como atracción el siguiente lema: en el año 2000 atropellar conduciendo no es un crimen, es el deporte nacional. Menudo tema, menudo lema. Y a poco llegamos al año 2010.
año en el que Anderson regresaría a la franquicia de Resident Evil para dotar de la tecnología de moda, la tecnología en 3D. La filmación en 3D bajo una campaña publicitaria en la que aseguraban que la nueva entrega de las aventuras de Alice estaba grabada con el mismo sistema que las superventas Avatar. Resident Evil Ultratumba o Afterlife lograba obtener la mayor recaudación de la franquicia, $296 millones, originada a través del mítico videojuego de Capcom y del cual cada vez quedaban menos elementos reconocibles. Cada vez la saga de Resident Evil, esa adaptación de Anderson, se alejaba cada vez más de los videojuegos, haciéndose más propia de él, adueñándose más de los guiones, haciendo lo que quisiera con ellos. No tenía ningún tipo de sentido ya los guiones, no tenía nada de sentido, de verdad. Eso, ninguna película tenía como una secuencia, una línea que seguía una detrás de otra. Eran como películas independientes, todas, una historia independiente. La verdad que un puro desastre, un puro desastre. Ahora en el año 2011, y tras 11 títulos plagados de altibajos, el autor vuelve a la carga con una versión que seguramente ha hecho que Alejandro Dumas se revuelva en su tumba. Hablamos de Los Tres Mosqueteros en 3D. Esta película, malísima, pero que contaba con un reparto bastante decente, porque ahí estaba, claro, Mila Jovovich, estaba Matthew McFadden, ese de Succession, que ganó Emmys y Globos de Oro por su actuación en Succession. Pero no, que fue el estilo que le implantó, o el estilo de Anderson, ese puro estilo de él de querer innovar. Bueno, pues no resultó en esta adaptación de Los Tres Mosqueteros en 3D. También en esta cinta aparece Christoph Waltz, Ray Stevenson, Luke Evans, Orlando Bloom. En fin, una película que tiene un reparto muy bueno, pero que el director Anderson no supo cómo dirigir esta película. Demasiado lejos de lo que es el libro de Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros. Luego de haber dirigido Los Tres Mosqueteros en 3D, al año siguiente, en el 2012, regresaría a la saga de Resident Evil con Resident Evil Venganza. En el 2014, 2 años después, bueno, adaptaría una historia real de Pompeya, bueno, con su estilo, claro. Pompeya, esa mítica ciudad que fue destruida por el volcán, el Vesubio. Entonces, el protagonista de esta cinta sería Kit Harington, el de Juego de Tronos, Jon Snow. Luego, en el 2016, sería la última parte ya de Resident Evil, el capítulo final. Ya le daría final al fin de los fines, no habría más, a esta saga de Resident Evil, que le sacaría bastante provecho, claro está, a esta adaptación del videojuego de Capcom. Luego, en el 2020, realizaría otra adaptación de un videojuego que es famosísimo, sería Monster Hunter, protagonizada por su esposa Mila Jovovich. Bueno, esto es malísima, una adaptación mala, una película mala, un desastre total. Y por eso yo le he llamado a este hombre, a Paul W.S. Anderson, el destructor de franquicias. Y en el 2022 ya sería su última película, In the Lost Lands, que esa no la he visto, pero hemos visto en este pequeño video, en este breve video, acerca de la filmografía de este aclamado director, que ha sabido mantenerse en el foco desde los mediados de los años 90 con esta adaptación, la primera adaptación de Mortal Kombat en el 1995, que bueno, es la mejor de Mortal Kombat, es la mejor de Mortal Kombat. Es la mejor de Mortal Kombat. Y luego siendo llamado a adaptar el videojuego de Resident Evil al cine. Si bien se alejó demasiado de las raíces de Resident Evil, él tendría total control creativo en el guión de Resident Evil, de su adaptación. Bueno, hizo lo que quiso con esta saga, hizo lo que quiso. ¿La destruyó o no la destruyó? Bueno, para los puritanos
sí, la destruyó. Se fue por un camino diferente del que quería, pero para su bolsillo estuvo bien. Para su bolsillo le convino esta saga Resident Evil. Con Monster Hunter no hizo una buena adaptación y por eso tengo miedo. Tengo miedo porque cuidado si siguen dándole proyectos a este hombre para adaptarlos al cine. Cuidado. Cuidado si se les ocurre darle proyectos como El Dios de la Guerra, que hay rumores de que van a hacer un live action. Cuidado si se lo dan a Paul W.S. Anderson. Que no se lo den. Cuidado si le dan el proyecto de Legend of Zelda, que va a ser un live action. Cuidado si se lo dan. En fin. Espero que les haya gustado este video. Y díganme ahí cuál es su película favorita de este director, Paul W.S. Anderson. ¿Qué opinan? Hizo un buen trabajo con la saga Resident Evil. Hizo un buen trabajo con Monster Hunter. Hizo un buen trabajo con Mortal Kombat. Déjenme ahí en los comentarios su opinión acerca de este director, el destructor de franquicias. Así que nos vemos en la próxima, amigos. Bye bye.